sobre este tema emergente, tan interesante, en donde quizás algunos y algunas de ustedes nos estemos enfrentando a él eh, por primera vez o empecemos sencillamente a reflexionar críticamente sobre el estado de situación de la ciudadanía, de los sectores de la sociedad civil de los que somos parte, porque todos somos parte de alguna organización de la sociedad civil, sea la familia, la comunidad, la iglesia, organizaciones estudiantiles, organizaciones comunitarias, eh, pero fundamentalmente en nuestro rol ciudadano como ciudadanos y ciudadanas. Y hay una mirada fresca, hay una mirada radical, hay una mirada interesantísima que queremos empezar a compartir con ustedes y queremos que ustedes, como les decía Elena, también eh, pues puedan reflexionar con nosotros sobre estas propuestas, especialmente para que más allá de vernos a nivel puramente individual, individualista, eh, eh, como sujetos y actores políticos, también nos veamos como sujetos y actores de un colectivo que por acción o inacción está participando o está delegando su labor de participación y su responsabilidad ciudadana en su país. Y entonces necesitamos un poco reflexionar sobre esto. Como les decía Elena, les vamos a compartir una serie de planteamientos para generar conciencia de organización desde mi postura individual y conciencia de organización desde mi postura como parte de un colectivo mayor o de un pequeño grupo. Durante la exposición les voy a traer preguntas. Esas preguntas no necesariamente tenemos que discutirlas al momento o generar una deliberación en ese momento. Podemos tomar notas sobre ellas en nuestros espacios, podemos escribir comentarios a través del chat, podemos hacer preguntas también a través del chat o podemos tener algunas conversaciones durante la presentación y la exposición para que vayamos un poco procesando pieza a pieza cómo es que nosotros hemos llegado al estado de situación en el que estamos ahora y a lo último pensar, bueno, qué conciencia yo tenía, qué conciencia tengo como parte de muchas grandes y pequeñas organizaciones, cuál es mi lugar y qué podemos hacer, ¿verdad? Cómo nosotros le podemos sacar provecho a este intercambio, ¿verdad?, de saberes que tendremos esta tarde. Así que siento que parte de lo que vamos a presentar acá, ustedes tienen parte de las respuestas, ustedes tienen parte de los comentarios, ustedes tienen parte del contenido, de lo que podemos nosotros sacarle ¿verdad?, a este encuentro en esta tarde, ¿vale? Así que no quiero que me dejen sola, quiero que lo hagamos juntos y juntas. Yo me di cuenta preparando la presentación y la exposición que mis tesis de maestría, que una de ellas la terminé en 1995, a lo mejor algunos de ustedes tenían 4 o 5 años, y también en la del 2007, mucho del trabajo que he estado planteando y que hemos estado ensayando en Agenda Ciudadana y en otros escenarios, en la red de apoyo, en Capetcon, etcétera, mucho ha tenido que ver con esta propuesta de ciudadanía activista y no le estábamos llamando de esa manera, de hecho, en Agenda no le llamamos así. Así que ciertamente tuve que regresar a mucho de mi trabajo anterior y muchas de mis lecturas, saqué mis tesis y toda la cosa, y entonces me voy dando cuenta de que de mucho del trabajo que hemos estado realizando, y quizás ustedes se identifiquen con mucho de ello, tiene que ver con este tema que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Conciencia de la organización desde la construcción de una ciudadanía activista, ¿verdad? Nosotros llamamos en Agenda Ciudadana ciudadanía activa y estábamos hablando de otra cosa. Bien, vamos a empezar hablando de las organizaciones sociales, ¿verdad?
Eh, Básicamente en la actualidad, las organizaciones sociales, las organizaciones que no son el gobierno, por eso le llaman organizaciones sociales o de la sociedad civil, eh, básicamente tienen una responsabilidad y tienen una función que ahora mismo es más importante que nunca y lo vamos a ver en el contexto en donde estamos viviendo, en el momento en que estamos viviendo y sufriendo, ¿verdad? Distintas situaciones, incluida la pandemia como una de ellas, han sido por décadas y muchas décadas, y he sido una estudiosa de eso, toda mi vida, pues porque soy psicóloga social comunitaria y eso es lo que hacemos los psicólogos social comunitarios en buena parte de nuestro trabajo. Básicamente nosotros investigamos, trabajamos, intervenimos en proyectos que tratan de producir o reproducir intercambios, ¿verdad? De materiales que necesitamos nosotros, recursos, acciones, eh, que necesitamos nosotros los seres humanos para desarrollarnos y también nos ayudamos de manera simbólica, ¿verdad? Compartimos la empatía, el sufrimiento, trabajamos la prevención y generamos en ese proceso muchos vínculos como actores externos y a veces actores internos, a veces somos parte de las organizaciones, en la iglesia, en la universidad, en los movimientos comunitarios, en la vida familiar y a veces lo hacemos de manera formal, a través de membresía, ¿verdad? Somos del Club de Leones o ¿verdad? O del Club Cívico tal, o ¿verdad? De algunas organizaciones como asociaciones profesionales, etcétera. De alguna manera siempre estamos haciendo, generando todo tipo de intercambio y eso fluye y eso es bien importante en una ciudad. Ciertamente, en las últimas décadas, estas interacciones se han ido haciendo, ¿verdad? Han ido ganando, mejor dicho, un espacio cada vez más amplio, cada vez más complejo, cada vez más diverso, porque cada vez, como plantean aquí en esta breve exposición, esta breve laminilla, cada vez más, como dice aquí, la sociedad, las fuerzas de la sociedad han ido, como dice aquí, pulverizando las identidades colectivas. Eso es como que un concepto bien fuerte, ¿verdad? Las identidades colectivas, por decir, el movimiento comunitario, pues el movimiento comunitario ahora es un montón de cosas, ¿no? Las organizaciones sindicales, ¿qué son? ¿En qué se han convertido? Los partidos políticos, ¿en qué se han convertido? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿A quiénes representan? Así que todos estos movimientos y organizaciones sociales siguen emergiendo cada vez más e incluso porque las cosas que creíamos que estaban resueltas, por ejemplo, los problemas del racismo, el discrimen racial, eh, los problemas de desigualdad, los problemas de violación de derechos humanos y civiles en muchas instancias, que pensábamos que estaban atendidos ya por nuestras constituciones, por los estados democráticos, etcétera, pues han ido perdiendo esa fuerza y no hay nada más que ver el juicio que se le está haciendo ahora al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ver todos esos visuales y ver todos esos planteamientos para uno ver cómo hay toda una democracia y toda una deslegitimación, ¿verdad? De lo que se entendía, ¿verdad? Como los estados, los gobiernos democráticos, etcétera. Así que ese nosotros se acomodado en organizaciones comunitarias, sindicales, partidistas, en un gobierno que supuestamente nos protegía, pues todo eso se ha ido viniendo abajo. Así que lo que queremos trabajar aquí es un intercambio sobre cómo nosotros podríamos identificar o podríamos estar identificando otros patrones de vinculación que a través del tiempo y a través de la historia de estos últimos menos de 100 años.
ha sucedido, que sea como en unos 75 años, entre mediados del siglo XX y lo que va del siglo XXI, no estamos hablando de más de 60, 75 años, ha dado unas vueltas, ha dado unos cambios increíbles que han afectado pues todas nuestras identidades, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido en el tiempo, darle un poco de contexto a esto para que nosotros vayamos viendo dónde estamos nosotros. Y la pregunta para ustedes es, ¿dónde estoy yo sobre cada cosa que digamos aquí, sobre cada cosa que hablemos aquí? ¿Ok? Y esa es como que la pregunta, ¿verdad? De fondo. Y ver cuánta conciencia hemos ido generando sobre este tema. Bien, vamos a darle un poquito de contexto. Nosotros empezamos desde una propuesta eh, que viene desde 3, 4, 5 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? De la era cristiana. Y fundamentalmente, fíjense, fue un movimiento gradual, 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 prácticamente hasta mediados del siglo XX. Así que estamos hablando de casi 25 siglos de nosotros ir en un movimiento de una propuesta de ciudadanía, de que nosotros somos, eh, tenemos una propuesta jurídica, estatal, de que hay un gobierno allá y una ciudadanía acá que le delega ciertos deberes, ciertas responsabilidades, la ciudadanía asume ciertos poderes y establecemos un contrato social, un contrato político, un contrato económico, en donde nosotros vamos a velar porque se nos respeten unos derechos y ellos van a velar porque se nos protejan unos derechos, ¿verdad? Y en esa relación Estado-ciudadanía, ciudadanía-Estado, hemos venido caminando poquito a poquito, con altas y bajas, pero con una propuesta clara de que por aquí es que vamos, ¿verdad? La polis no es otra cosa que la ciudad, y de la ciudad emana la ciudadanía, y de la ciudadanía pues emanan los acuerdos entre nosotras y nosotras y entre nosotros y los gobiernos que nosotros vamos generando. Así que, como dice aquí, podemos definir nuestro rol hasta mediados del siglo XX eh, como un conjunto de derechos y deberes mínimos que tenemos todos y todas como individuos, como personas, ¿verdad? Naturales, como miembros de una comunidad política, de una sociedad, de un orden social, con una constitución, ¿verdad? Con un gobierno, etcétera. Y en ese mundo nosotros organizamos nuestro razón de ser, cómo nosotros queremos que sea la salud, cómo queremos que sea la protección de la familia, el ambiente, el desarrollo económico, cuáles son los derechos y las responsabilidades que nos tocan a cada uno, cuál es nuestra carta, las reglas de juego para esa convivencia. Y eso es lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? A través, ¿verdad? De muchos siglos en muchos países del mundo. Así que ciertamente podemos resumir que la ciudadanía se va construyendo socialmente, se va construyendo en relaciones dinámicas, lo que era una necesidad de un derecho en la década de los 60, a lo mejor ahora no es una necesidad de un derecho, es otra, ¿verdad? Ahora hay muchos derechos que tienen que ver con, por ejemplo, con lo ambiental, con los derechos de género, etcétera, etcétera, pero no necesariamente con el derecho de que las mujeres voten, pues porque ya las mujeres tienen, por lo menos en estas sociedades, derecho al voto, ¿verdad? Así que básicamente la ciudadanía va construyendo de una manera dinámica, a veces conflictiva, como la que tenemos ahora, tanto en Puerto Rico como en otros países como en Estados Unidos, a veces de manera ¿verdad? Conflictiva. Son los negros, los latinos, los blancos, son las mujeres, ¿verdad? Son a nivel religioso, etcétera.
Y en cada momento histórico esas tensiones se dan, se discuten, se delibera sobre ellas, se interpretan, se negocian, se confrontan y eso va generando un estado y un quehacer propio en cada momento histórico dado. Entonces, básicamente lo que ha sido el contexto. ¿Qué pasa? En la década de los 80 hay un cambio dramático en ese acuerdo social, en ese estado y quizás para algunas de ustedes y algunos de ustedes ya conocen esto, pues porque han cogido otros cursos de ciencias políticas o de ciencias sociales, pero yo quiero traerlos ¿verdad? A la discusión de conciencia de la organización, que es el tema que nos toca esta tarde. Básicamente, en la década de los 80, con el advenimiento de Reagan, Margaret Thatcher y en muchos otros países del mundo, se genera un contrato y una propuesta muy diferente, ¿verdad? Que va a empezar a cambiar el estado de situación de ese contrato y de esa relación Estado-ciudadanía que acabamos de ver en la presentación anterior. Y quiero que lo vayamos pensando y que lo vayamos viendo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Esa propuesta, fundamentalmente lo que está planteando es que el Estado se achique, que los gobiernos se achiquen. Y eso nosotros lo hemos venido viendo en Puerto Rico y en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, pues desde esa época, pues se da en Europa y se da en las Américas también, ¿verdad? Planteando de que ese acuerdo, Estado protector, Estado cuidador, Estado absoluto, ¿verdad? Un Estado súper omnipresente en la vida de los seres humanos. Y esa ciudadanía que acepta esa relación de protección de los derechos y de garantías de derechos ¿verdad? Y de posibilidades, con una ciudadanía bastante responsable también del trabajo y de la productividad, se transforme hacia un proceso mucho más individualizado, menos colectivizado, mucho más individualizado. Básicamente en la práctica, como plantea aquí, estas políticas neoliberales condujeron a los sectores, ¿verdad? A los sectores incapaces de acceder a los servicios y al empleo, a generar una identidad de asistido permanente. ¿Qué significa eso? El Estado le dice, mira, ya yo no te puedo resolver todas las necesidades, ya yo no te puedo garantizar el trabajo, ya yo no te puedo garantizar un retiro digno, ya yo no te puedo garantizar ¿verdad? Todos los beneficios sociales y de salud y de educación a los que tú has estado acostumbrado ¿verdad? A tener. Así que tú necesitas asumir un poco más de responsabilidad personal, individual, eso es como que problema tuyo. Vamos a dejar que sean el mercado, las empresas, el sector privado, quien vaya generando esos empleos, a nivel privado negocia con tu patrono las reglas, ¿verdad? Del juego. Eh, y yo me quedo aquí velando un poco que eso ocurra, ¿verdad? Que el mercado tenga el espacio libre para producir bienes y servicios y que los ciudadanos libremente, individualmente, vayan decidiendo cómo se van a relacionar con esos nuevos actores sociales que empiezan a tomar un protagonismo grande. Antes era el Estado, el gobierno y con su gente y su gente con el Estado, ahora es un free for all, ¿verdad? Un liberalismo nuevo en donde nadie es absolutamente responsable por nadie, cada individuo, cada persona es responsable de ser exitoso, de producir capital, etc. Así que
básicamente nos vamos moviendo, como dice aquí, y me gusta mucho esta cita de Araya, un paso de, moviéndonos a un paso de un estatus de beneficios sin ciudadanía, o sea, ese ciudadano polis que tiene poder, que se relaciona, que exige derechos, etcétera, etcétera, de ese periodo más clientelista, más corporativista con el Estado, a este periodo actual que tenemos nosotros de una ciudadanía sin beneficios. Si están pensando ahora en la Junta de Control Fiscal, si están pensando ahora en los aumentos en la matrícula de la universidad, si están pensando ahora en el salario mínimo ¿verdad? Que no se garantiza para todo el mundo de todas las maneras, si estamos pensando, ¿verdad?, en que nos tenemos que arreglar sobre cómo vamos a vivir cuando estemos viejitos, si vamos a tener o no vamos a tener las pensiones que antes estaban más o menos garantizadas, pues estamos hablando de que ese movimiento llegó, parece que llegó para quedarse, está ahí, está afectando, pero a la misma vez, dentro de esta exposición, nos está generando unas nuevas oportunidades de ser que tampoco las teníamos ¿verdad? En el estado anterior en el que habíamos estado participando, ¿no? O sea, gráfico está de lo más interesante. No eliminé que es el neoliberalismo porque esa plantilla pues ya se las definí de alguna manera. Así que en general las consecuencias para la sociedad en general y para la ciudadanía en particular es que nos quedamos sin padre. Cuando estábamos en esta relación de Estado benefactor, que es un periodo que se da básicamente entre finales de la Segunda Guerra Mundial, lo crea primero la Unión Soviética y luego lo crea Estados Unidos y luego en todos los países de Europa lo adoptan. Ese Estado benefactor de un padre en una relación bien estrecha con la sociedad, proveyéndole haciéndose responsable de brindarle casa, comida, vivienda, educación, salud, empleo, etcétera, básicamente se derrumba, el padre desaparece y ahora estamos todos huérfanitos y huérfanitas tratando de resolviéndonos en una relación descentralizada, ¿verdad? El centro no es el gobierno, los servicios están regados, descentralizados a través de toda la sociedad. La desregulación y la flexibilización del empleo, esto es, no hay garantías de permanencia, excepto ahora mismo en algunas agencias de gobierno, y ustedes saben que eso no está ahora mismo garantizado, la Junta de Control Fiscal lo está rehaciendo, ¿verdad? Esas negociaciones ahora mismo con la juez Taylor Swain y con el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y básicamente los programas sociales, ustedes lo ven si son parte de organizaciones comunitarias, etcétera, o en la misma universidad, los programas sociales son mínimos, ¿verdad? Vamos a atender las cosas que no puede atender absolutamente nadie, ¿verdad? Los más desposeídos de los más desposeídos, qué sé yo, que si los deambulantes, las personas encamadas, si es que se puede lograr atender esos grupos, las personas que son extremadamente vulnerables, que no tienen prácticamente casi ninguna posibilidad ¿verdad? De atenderse por ellos mismos, cuando no lo pueden hacer, pues en algunos casos bien focalizados, pues el gobierno entonces entra y actúa de una manera directa. ¿Cuál ha sido la consecuencia de estos ajustes para el quehacer de las organizaciones y de la ciudadanía en general? Esa es mi primera pregunta a ustedes, ¿verdad? Venimos desde donde venimos. Yo estaba ayer en una reunión de un movimiento de 100 y pico de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil y del tercer sector en Puerto Rico, y yo hacía esa pregunta, ¿verdad?
cuáles han sido las consecuencias y qué necesitamos nosotros dialogar sobre eso. Porque hay una gran añoranza, hay una gran fantasía y hay una gran aspiración de que nosotros regresemos a ese estado de bienestar que desapareció entre los 80 y los 90 en los Estados Unidos, entre los años 2000 y 2000 algo aquí en Puerto Rico. Fundamentalmente ha ido desapareciendo de toda Europa y en Estados Unidos prácticamente está desaparecido. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia de estos ajustes en esta relación Estado-ciudadanía que ya no es? Esa es una de las primeras preguntas sobre las que quisiera que vayan pensando, que vayan reflexionando y que vayan haciendo sus anotaciones en el chat. Vamos a seguir. Así que básicamente pasamos de una relación asistencial, una relación donde el Estado nos decía, no te preocupes, yo lo hago todo por ti, quédate en tu casa y yo te consigo todo, a un modelo, fíjense, contradictoriamente, interesantemente, a un modelo de participación ciudadana. Nosotros vemos la participación ciudadana quizás de muchas maneras, pero esto también es una propuesta, ¿verdad?, del Estado neoliberal de participación ciudadana, ¿verdad? Es un discurso que nos coloca a nosotros, a la sociedad civil, a los ciudadanos y las ciudadanas, en el actor estratégico en la promoción del desarrollo. Esto es, vamos a delegarle a las organizaciones de la sociedad civil la tarea de que se organicen. Eso empezó a suceder en la época de Rosselló Padre, en la década de los 90. Eso fue parte de mi tesis de maestría, ¿verdad? Documentar esa trayectoria. La defensa de los grupos vulnerables nos toca a nosotros también. Ya no es el Estado quien nos protege, nosotros buscamos que se protejan los derechos de los grupos vulnerables. La provisión de los servicios sociales, ¿verdad? ¿Quién le da las tutorías a los niños? ¿Quién le da los servicios de salud? ¿Verdad? ¿Quién desarrolla energía sostenible? ¿Quién trabaja en los barrios, en las comunidades para garantizar la seguridad de las personas? Y todas las personas que son excluidas de ¿verdad?, de la acción gubernamental, todos los abandonados por el Estado, le tocan ahora a unos ciudadanos que no necesariamente tampoco tienen los recursos o tampoco tienen las competencias para hacerlo, y estamos haciendo todos de Villas Castilla. Y entonces, ¿qué conciencia vamos generando nosotros de qué tipo de organización nosotros somos o debemos ser dentro de la sociedad? Una buena pregunta para los trabajadores sociales, ¿verdad? Así que va emergiendo tal cosa como una ciudadanía con voz propia. Fíjense que antes la ciudadanía era esta gente que se reunía, esta gente que votaba en las elecciones, esta gente que delegaba las responsabilidades en un Estado que protegía nuestros derechos y garantizaba nuestros deberes, y ahora es la ciudadanía la que con su propia voz empieza a moverse y a tomar un rol protagónico y central clave en el desarrollo de organizaciones, en los países, en las sociedades y en relación con el Estado. ¿Qué tipo de relación vamos a tener con ellos? Pues quizás ahí es donde empezamos todos a confundirnos, ¿verdad?, con esta situación. Ciertamente la ciudadanía, que nosotros tenemos la idea de que es ciudadanía americana, ciudadanía puertorriqueña, ciudadanía dominicana, o sea, lo vemos como un acto jurídico, deja de ser única y exclusivamente un estado político jurídico de una persona, si es o no es parte de una nación, a el ciudadano activo que define
el presente y el quehacer de su país en relación con otras, ¿verdad? Y entonces empieza a estudiarse activamente y hay eh, miles de tratados y de investigaciones sobre esta nueva categoría de ciudadanía y cómo esto ha ido transformándose. Y para mí esto es sumamente importante para los talleres que estamos trabajando de competencias ciudadanas y de competencias emocionales y de competencias sociales, porque de lo que estamos hablando hoy es de nuestra identidad. ¿Dónde estamos nosotros frente a esta propuesta de ciudadanía que se nos tira encima y nos cae encima como un balde de agua fría? Y cuánta conciencia nosotros tenemos de quiénes nosotros somos ahora mismo y qué somos nosotros ahora mismo en la sociedad. Así que a nosotros se nos pide, a partir de este Estado neoliberal que inicia en la década de los 80 y que se sostiene cada vez de manera más sofisticada hasta el día de hoy, porque eso no ha cambiado. Seguimos teniendo un modelo de relación neoliberal con el gobierno, con el sector privado, entre nosotros como ciudadanos, como parte de la sociedad. Se exige de nosotros, ¿verdad? Mayor participación, esto es mayor responsabilidad, mayor liderazgo, mayor autogestión, esto es, tenemos que resolvernos cada vez más y pensarnos para ver cómo nosotros nos vamos a resolver los problemas que tenemos, y una autoorganización, no solamente a nivel colectivo, sino a nivel individual. Yo tengo que garantizar llegar vivo al trabajo y de regreso, y tengo que garantizar que mi familia pueda sobrevivir, y tengo que garantizar el futuro de mis hijos, y tengo que ahorrar, ¿verdad? Para que yo pueda pagar todas mis responsabilidades, porque el Estado no las va a proveer y el mercado tiene la libertad de establecer sus propias reglas. Es un mercado sin reglas, es un mercado desregularizado. Así que ellos deciden los precios, deciden el salario, deciden las condiciones, y nosotros tenemos que estar auto organizados, auto gestionados, bien preparados para nosotros poder responder a eso. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, ¿verdad? Eh, pero mis preguntas a ustedes ahora, para que ustedes entonces lo anoten dentro de su chat, ¿verdad? Aquí lo escriban en sus libretas y lo trabajemos en el diálogo dentro de un ratito o en unos momentos, si quieren, es plantearles a ustedes cómo vemos nosotros ese rol como ciudadanos en este momento de grandes desafíos económicos y sociales. Puerto Rico está viviendo, nosotros estamos viviendo unos desafíos económicos, sociales, de salud, de seguridad, ambientales gigantescos que nos sobrepasan con mucho, ¿verdad? ¿Cómo vemos nuestro rol? ¿Dónde yo estoy ahora? ¿Dónde están ustedes con respecto a lo que se supone que nosotros estemos resolviendo, nos como parte de esta sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué destrezas o qué competencias creemos tener para enfrentarlo? Podemos nosotros enumerar qué nosotros sabemos saber y saber hacer para nosotros poder enfrentar estos grandes desafíos que estamos teniendo como ciudadanos de este país, y desde cuáles espacios, dónde estamos metidos nosotros, en qué organizaciones, con qué grupos, haciendo qué, en la universidad, en el barrio, en la iglesia, en la comunidad, en las asociaciones profesionales, cómo nosotros estamos trabajando esta autogestión, esta participación, esta organización, y qué identidad nosotros estamos generando frente a esto. Así que es desde ahí que nosotros vamos empezando a proponer, y la literatura y la investigación está empezando a proponer esto que les voy a presentar ahora más brevemente, pero que tiene, ¿verdad?, un montón de información que, como dice Elena,
podemos seguir hablando de ella y trabajándola en ejercicios y en estrategias bien concretas ahora que estamos moviéndonos a lo social y a lo organizacional, ¿verdad? Para nosotros entonces trabajar la parte más colectiva. Así que les, les, ¿verdad? Les proponemos la categoría de ciudadanía como una categoría de vínculos, una categoría relacional, una categoría de empoderamiento, eh, en donde si nosotros tomamos conciencia, generamos conciencia de cuánto el relacionarnos y establecer vínculos uno a uno, grupito a grupito, organización pequeña, grande, mediana, movimientos sociales pequeños y grandes, vamos generando vínculos, podemos generar nuevas formas de poder y de empoderamiento, de refortalecimiento para nosotros mover el proyecto social, económico, salubrista, de género que nosotros necesitamos desarrollar en Puerto Rico para atender estos desafíos que estamos enfrentando, que si lo hacemos solitos nos quedan grandes, pero si lo hacemos también desde los modelos del Estado benefactor, los modelos que teníamos en la década de los 50 y de los 60, que todavía hay muchas organizaciones que trabajan de esa manera, pues tampoco damos pie con bola y tampoco podemos resolver los asuntos porque estamos precarizados todos de muchas maneras. Así que estamos hablando de una propuesta de prácticas relacionadas con la democracia y la autonomía, eh, pero que se manejan involucrando a los propios ciudadanos para que ellos vayan y vayamos construyendo esa nueva ciudadanía, que no es la de ciudadanía griega, de los griegos, no es la ciudadanía del siglo XX, no es la ciudadanía del Estado benefactor, sino que es una ciudadanía que va emergiendo por obligación de la misma relación que el neoliberalismo y esta reducción de las responsabilidades del Estado ha venido trayendo para bien o para mal, ¿verdad? Del desarrollo, ¿verdad? De nuestros países. Eso no es solamente en Puerto Rico. Así que les presento, esto es casi como que es un resumen y a la misma vez las propuestas que les he presentado y la tercera, que es con la que me quiero quedar. El primer modelo o patrón de ciudadanía, que era el de la griegos hacia acá, que llega básicamente hasta la década de los 80, que es este clientelar corporativo, ¿verdad? Esta relación del Estado de bienestar, el Estado benefactor que le dice al ciudadano, no hagas nada, yo lo hago todo por ti. Un Estado totalizante nos resolvían un montón de problemas, pero a la misma vez es un modelo de ciudadanía pasiva. Aquí el ciudadano se tenía que quedar en su casa y te creaban una agencia de gobierno casi en cada comunidad. Había una escuela, en cada comunidad había un departamento de servicios sociales, en cada comunidad había un centro de salud, en cada comunidad estaba como que todo resuelto, todo, ¿verdad? Dado por el Estado. Pero entonces el Estado era el Padre Todopoderoso. Esta ciudadanía activa que surge a partir de la década de los 80, que pide una mayor gobernanza y una mayor negociación entre los ciudadanos, el Estado y las empresas, el sector privado, que le plantea a la ciudadanía que sea una ciudadanía más individualista, más autogestionaria, más resuélvete como tú puedas, una ciudadanía que participe más en la solución de sus propios problemas, que tiene también sus problemas y sus defectos, porque nosotros como individuos solos, tratando de resolvernos cada uno de nosotros todos los problemas y todos los desafíos que tenemos en la vida, pues tampoco no es. O sea, ni el Estado totalizante, pero tampoco el ciudadano, esta fantasía de que el ciudadano solito lo puede resolver todo por sí mismo y que el Estado se atienda lo mínimo, ¿verdad?
los más desvalidos. Lo que ha venido surgiendo y lo que se ha estado proponiendo, y es parte de nuestra propuesta de la tarde de hoy, a ver qué les parece, como conciencia, ¿verdad? Como una propuesta de conciencia de la organización, una ciudadanía activista, en vez de activa, activista, ¿verdad? Esto es una propuesta de Beck. Después le puedo dar la referencia, pues porque ha hecho un trabajo extraordinario, que es una que evoca un sistema alternativo eh, que él denomina como de subpolítica, interesante el concepto, ¿verdad?, de subpolítica, y es en donde se vincula, ¿verdad?, la búsqueda de proteger los derechos, pero no necesariamente de manera institucionalizada, sino a través de organizaciones alternativas que cuestionan el neoliberalismo, cuestionan el Estado corporativo, crean subsistemas, crean grupos, trasciende los canales institucionales. ¿Por qué? Porque los canales institucionales no están resolviendo necesariamente, ¿verdad? Esto de hagan más leyes, hagan más agencias de gobierno, creen más programas, etcétera, 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 pero a fin de cuentas, como podemos ver, no se resuelven los problemas de salud, no se resuelven los problemas de educación, no se resuelven los problemas de empleo, con más leyes, con más instituciones, con más programas, con más esto, con más lo otro, no. Vamos entonces, tipo verano del 19, vamos nosotros a levantar nuestros propios grupos, nuestras propias instituciones, nuestras propias organizaciones, logramos nuestros objetivos y nos movemos a otra causa. Y es un movimiento activista que está velando lo que está mal, está denunciando lo que está mal, está exigiendo lo que se debe corregir, pero no necesariamente están anquilosadas o institucionalizadas ni en un movimiento sindical, ni en un movimiento político partidista, ¿verdad? Ni en una organización ¿verdad? De los años 60, 70 y 80 que cumplían una función, pero que no necesariamente son o están siendo efectivas o están logrando sus propósitos en este momento. Con esto no estoy diciendo que esas organizaciones ahora mismo estén mal. Algunas de ellas o muchas de ellas cumplen su función y tienen logros, pero en el general se tienen que concentrar en unos servicios y dejar a otros al garete, porque incluso a veces ni coinciden con sus postulados ideológicos o, ¿verdad? O con sus principios. Por ejemplo, a lo mejor eh, sirven a a las personas que son parte de su propia ideología política o religiosa, y todos los demás pues quedan excluidos aunque tengan esa necesidad. Vamos a hablar un poquito más de eso para ver si lo agarran. Las preguntas que tengo ahora para ustedes, para que tomen nota, para que redacten algunas ideas o sigamos reflexionando juntos sobre este tema de una ciudadanía activista que no es ni la clientelar, que es la que nosotros más conocemos, porque todavía hay decenas de miles de organizaciones comunitarias así, como se hicieron en la década de los 50, siguen siendo así hasta el sol de hoy, incluyendo agencias de gobierno como el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud. Hay muchas instituciones que todavía funcionan como en la década de los 50 y no funcionan, ¿verdad? Se invierten billones de dólares todos los años y no tenemos salud, no tenemos seguridad, no tenemos una buena educación. Ni tampoco la idea que también falló y fracasó, porque estamos todos embrollados, estamos todos precarizados, que fue la idea de arréglatelas como puedas, autogestiónate como puedas, resuélvetelas como puedas de manera individual. La ciudadanía activista propone, vamos a estar juntos pero no revueltos, y se lo voy a explicar ahora un poquito más en detalle. La pregunta entonces para ustedes es, ¿en dónde
y que casi se las estoy contestando, ¿verdad? ¿En dónde ubicamos nosotros a las organizaciones de la sociedad civil en Puerto Rico? De todas las que nosotros conocemos, iglesias, centros comunales, organizaciones comunitarias, organizaciones profesionales, organizaciones estudiantiles, grupos religiosos, partidos políticos, ¿dónde están ubicadas en este momento? ¿Verdad? ¿En cuál de las tres? ¿En la pasiva, en la activa, en la activista? ¿Con cuáles nos identificamos nosotros? ¿Verdad? Yo me di cuenta que nosotros estamos moviéndonos en Agenda Ciudadana, en el Departamento de Ciencias Sociales, del que soy parte, y en muchos otros grupos de los que soy parte, nos estamos moviendo entre la activa y en algunos casos la activista, y en algunos casos tenemos relaciones con muchas organizaciones de forma pasiva, ¿verdad? Y muchas relaciones con el gobierno son pasivas también. ¿Qué conciencia creen ustedes que tienen las organizaciones en Puerto Rico sobre el tipo de lugar que ocupan? ¿Cuánta conciencia tienen las organizaciones de su organización? Entonces, ¿dónde está parada su organización y a qué responden, ¿verdad? Sus organizaciones. Es una pregunta que yo me hacía ayer en esa reunión que tuve con estas organizaciones que estaban tratando de generar, ¿verdad?, un movimiento aglutinador que representara al tercer sector, ¿verdad? Por razones obvias. Son preguntas para ustedes también. Así que una propuesta, y ya estamos terminando, una propuesta para estos tiempos es, como establece aquí la teoría de la subpolítica, ¿verdad? La de un tipo de ciudadanía diferenciada, eh, que reconozca los diferentes grupos de la sociedad, que son culturalmente diferentes, que tienen capacidades, estilos, valores, principios diferentes, eh, y que hay que tratarlas solamente como eso, como grupos diferentes a nosotros. No tienen que pensar, ni creer, ni tener los mismos principios de nosotros. Hay una tendencia grande a homogeneizar, a masificar, a tratar de que todo el mundo piense igual, porque si no es caos, ¿verdad? Pues fíjate que aquí la propuesta es que ninguna, como me han dicho muchas veces, ninguna organización me representa, ¿verdad? Eh, Puedo estar con ellas coincidiendo en unas cosas y en otras cosas para nada. Una ciudadanía multicultural, en donde la libertad individual, que es propia, fíjense, de los estados neoliberales o del liberalismo, la igualdad y la democracia sean ejes rectores para conducir el ejercicio de dichos derechos. O sea, tengo libertades individuales, pero a la misma vez sin perder las posibilidades de que un grupo, utilizando su libertad individual o grupal, me reprima o me impida que yo también pueda expresar mi libertad. Fíjense que muchas de las disyuntivas que hay en Estados Unidos con el white supremacy y los Black Lives Matter tiene que ver con que ninguno de los dos quiere dejar convivir al otro, quiere dejar que el otro sea, y cada uno quiere reprimir al otro, ¿verdad? Y eliminarlo por razones obvias, porque cada uno en su actuar y en su acción se quiere llevar de alguna manera enredado al otro a diferentes niveles, ¿verdad? Unos a través de derechos, legislándolo a través de derechos y programas gubernamentales, y otros los quieren hacer a la fuerza, ¿verdad? Y entonces unos y otros pues no están de acuerdo con que haya una multiculturalidad conviviendo en un solo espacio. Así que básicamente la propuesta es una propuesta, una concepción de sujetos actores, y aquí es donde está lo bonito, ¿verdad? Esta, y se lo voy a leer tal como lo plantea Beck, ¿verdad? La cual describe un individuo que se reconoce como sujeto con el derecho a tener derechos, o sea, yo a nivel individual, sujeto, algo que aprendí del neoliberalismo, que yo no era una, ¿verdad?, una melcocha, ¿verdad?, un colectivo
invisibilizado en mi individualidad, capaz de modificar su ambiente material y social, pero también un individuo que ya no tiene que subordinarse necesariamente a lo colectivo, sino que puede mantener su individualidad, pero a la misma vez se mueve necesariamente porque de otra manera no sobrevive. Es ese individuo sujeto que reconoce también que sin un nosotros, sin una interdependencia con los otros, sin permitirle ese mismo lugar, esa misma convivencia, ese mismo respeto, a los otros seres humanos, tampoco él o ella podría prevalecer. Así que es un momento y es un movimiento bien complejo que exige poseer muchas destrezas bien diferentes y bien sofisticadas para que no nos matemos, no nos atropellemos, no nos invisibilicemos, no nos expulsemos unos de los otros. Así que hay un movimiento interesantísimo que no es ni el primero ni el segundo, pero que viene como consecuencia de la experiencia vivida de un movimiento político a otro movimiento político. Así que estamos hablando aquí de una democracia diferente, fíjense, es una democracia que le llaman democracia reflexiva porque los sujetos son actores y a la misma vez son parte de una dimensión que es individual, que es societaria, en donde yo doy, me dan, me respetan, respeto, doy espacio, hacemos también trabajo de interdependencia, tenemos una dependencia unos de los otros, una interdependencia, y poco a poco nos vamos influenciando para a veces lograr procesos colectivos juntos y a veces diferenciarnos unos de los otros, diferir unos de los otros, entrar en un conflicto, en tensiones unos de los otros, y eso también se delibera, ¿verdad? Podemos trabajar procesos deliberativos dentro de esa organización. Así que cuando esas masas deliberan, se convierten, de acuerdo a esta literatura, como dice aquí en esta cita de Alejandro, citado por Tamayo, se convierten en ciudadanas. Este es el lugar de la conciencia de esta organización. Cuando los ciudadanos participan, crean comunidad. Cuando la comunidad participa, garantiza que los individuos y los sujetos no pierdan esa individualidad. Ustedes están viendo aquí una foto de los diálogos que nosotros facilitamos en Agenda Ciudadana, y si ustedes se dieran cuenta, aquí hay gente aquí hay empresarios, aquí hay maestros, aquí hay abogados, aquí hay gente de gobierno, aquí hay ciudadanos de a pie, aquí hay padres de familia, aquí hay maestras, aquí hay investigadores. Básicamente todos están hablando sobre el tema de la educación, de la transformación de la educación, pero nadie tiene una voz por encima, de autoridad por encima de la otra, pues porque cada uno a nivel subjetivo, a nivel individual, aquí hay religiosos fundamentalistas, aquí hay personas mucho más liberales, y todos están escuchando y están tratando de deliberar y de hacerse un espacio para que el proyecto educativo los incluya, no los excluya, los incluya a todos y a todas. Esa es un poco la práctica y esa conciencia. Esto nos genera una organización ciudadana, pero básicamente después todo el mundo regresa a sus organizaciones y a sus grupos profesionales y a sus asociaciones excluyentes y discute y delibera sobre los acuerdos que se hacen dentro de este colectivo. Esto es como un ejemplo, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo en Agenda Ciudadana, y es bastante difícil de hacer. En síntesis, la ciudadanía es una institución dinámica
de dominación y de empoderamiento jurídico social que se construye mediante un proceso dinámico de interacción, de participación de diversos actores sociales, tanto como de individuos y como colectivos, ¿verdad? Luchan por sus intereses en distintos espacios sociales y políticos. Este ha sido como que lo que estamos viviendo nosotros ahora, estemos conscientes o no. Y de eso se trata, ¿verdad? El diálogo en esta tarde de hoy. Cuando nosotros nos estamos moviendo del yo al nosotros, entonces ¿con qué nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos parados? ¿Y qué necesitamos hacer, ¿verdad? Así que estaba así con esta laminilla, ¿verdad? Les dejo, es con la que cierra, ¿verdad? Esta breve presentación que es bastante más compleja que eso, ¿verdad? Ese es a ese modelo es al que Beck le llama una ciudadanía imaginada o una subpolítica, ¿verdad? Eh, que son acciones políticas realizadas por individuos y por grupos al margen, por eso es que es subpolítica, ¿verdad? Al margen de las instituciones representativas del sistema de Estado-Nación. Nosotros ahora mismo, en muy pocos momentos, nos hemos podido imaginar fuera del gobierno, fuera de los sindicatos, de los partidos políticos, de los grupos de intereses, de las organizaciones del tercer sector, porque siempre nos obligan de alguna manera, nos presionan para hacer y para hacer, nos obligan a movernos dentro de uno de esos márgenes. Si algo nos dio como referencia el verano del 2019, fue para mí una de las demostraciones. Yo no sabía qué nombre ponerle a eso, pues eso siempre típicamente se llama movimientos sociales, pero este movimiento social en particular fue bastante atípico. Y ahora mirando, ¿verdad?, toda esta literatura sobre subpolítica y ciudadanía activista, me doy cuenta que un ejemplo grande de lo que fue el verano del 2019 fue la expresión de una ciudadanía activista, ¿verdad? Es una ciudadanía que no estaba bajo la tutela de un partido o de un movimiento particular, sino de una multiplicidad súper heterogénea que por muchísimas razones diferentes estuvo participando en la gestión de lo político, en una acción política particular. Y es una ciudadanía imaginada, no institucionalizada, pues porque no estamos, ¿verdad?, diciendo a viva voz queremos esto y lo estamos compartiendo, pero no hay un movimiento como tal que lo aglutine, no está metido bajo la sombrilla de nadie. Y de hecho, los partidos políticos que se asomaron por allí para tratar de apropiarse, o los sindicatos, o los grupos, o las organizaciones que trataron de aglutinar a esos movimientos, la misma gente le decía que no. Decían, no querían ni que repartieran una propaganda de nada dentro de los actos y de lo que estaba ocurriendo, y todos se convocaban en esa dirección.